Entonces el hijo sabe quién es el padre. El hijo no va con el tío, el hijo no va con el vecino. El hijo no va con el de la tienda, aunque en la tienda están las paletas. El hijo va ¿con quién? Con el padre. Con él va el hijo. Entonces la definición de Abba significa literalmente a nuestro idioma papito, papi. Papi, dame esa paleta. Papi, cómprame esto. Papi, llévame para allá. Papi, necesito esto. Papi, fíjate que estoy pasando por esta situación. Entonces esa es la definición de papi, de Abba. Y nosotros como cristianos, dice la palabra de Dios que hemos recibido, dice, un espíritu de adopción como hijos. Lo hemos recibido, un espíritu de adopción de hijos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender aquí? Primeramente, que somos hijos. Y que por lo tanto, como somos hijos, tenemos a un padre que está cuidando de nuestras vidas, que está cuidando de nosotros y que está al tanto de lo que nosotros necesitamos. El problema es que muchas veces nosotros queremos andar por la vida como hijos pródigos. Como hijos pródigos. Queremos ir a hacer cosas, queremos tomar la herencia en nuestras vidas y simplemente ir y gastar la herencia que Dios nos ha dado a nosotros. Queremos gastar nuestros dones y nuestros talentos en algo que Dios no nos ha mandado. Por eso hoy en día vemos tantos hombres y mujeres con tantos talentos y dones en el mundo, cantándole al mundo en los bares, en lugares así. ¿Por qué? Porque no han reconocido quién es su padre. No han reconocido, no han sabido quién les dio ese don a sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un hijo? Un hijo, fíjese bien el versículo número 7. Un hijo dice, así dice, que ya no eres esclavo, sino hijo. Muchos de nosotros andamos por la vida como esclavos. Nos enfrentamos a problemas y a circunstancias como esclavos. Parece que no tenemos opciones. Parece que no tenemos quien nos ayude, quien nos bendiga. Parece que no tenemos quien está con nosotros, que nos cuide. Por eso viene ese espíritu de esclavitud. Pero cuando tú reconoces quién eres dentro de ti y qué es lo que cargas dentro de ti, entonces tú te vas a dar cuenta que cargas algo que el hijo porta del padre. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes qué es lo que carga el hijo? ¿O qué es lo que porta el hijo? Y que se distingue del padre o que es igual al padre. El ADN. El ADN, lo que tú cargas, la simiente que tú tienes por dentro, es la que va a dar testimonio, es la que va a dar evidencia de que tú eres un hijo o una hija de Dios. No hay hijo que no porte el ADN del Padre. Por eso decía Jesucristo, el Padre y yo somos uno. Somos el mismo. Hablamos igual, pensamos igual, caminamos igual, tenemos el mismo propósito, tenemos la misma visión, tenemos los mismos pensamientos, queremos lo mismo, queremos que una humanidad crezca, que los hijos crezcan, queremos que todos lleguen a arrepentimiento y que conozcan de Dios. El ADN marca la diferencia. Versículo 7 sigue diciendo, dice, sino hijo, y si hijo, dice, también son herederos. El hijo tiene herencia. El hijo tiene todo el tiempo, tiene toda la herencia. Y si tú tienes herencia y si tú eres hijo, no importa dónde estés, sabes
que la herencia del Padre te sigue. ¿Sabes que lo que te dio el Padre desata sobre ti un legado? ¿Y cuál es la diferencia entre herencia y legado? La herencia son los bienes materiales que te deja tu padre, abuelo, el que sea. Pero legado es aquella herencia que no es material, sino que es aquella herencia que deja dentro de ti. Por eso hablaban esta mañana y decía, la verdadera prosperidad no está en lo material que posees, sino en quien tú eres. Y yo le decía, ¿quién eres? ¿Quién eres entonces? Si tu herencia es del Padre, si tú vienes del Padre, si tú cargas el ADN del Padre, pues entonces te tienes que mover como un hijo o como una hija del Padre. Te tienes que mover, tienes que actuar, tienes que pensar. Por eso en Juan 4 dice, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores me adoren en espíritu y en verdad, porque los hijos adoran en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores se la pasan pensando en Dios, viviendo para Dios, meditando en Dios, caminando con Dios. Van en el carro y van pensando en Dios. Están en el trabajo y están pensando en Dios. Están en la casa y están pensando en Dios. Esos son los verdaderos adoradores. Y si eres hijo o hija, ¿por qué te preocupas por estar trabajando los fines de semana? Si eres hijo o eres hija. Por eso, cuando vamos al Padre, vamos, pero como nuestro Abba, papi, papito. Necesito que me ayudes con mis hijos. Papito, yo necesito que me ayudes en mi matrimonio. Papito, yo necesito que me ayudes en mis finanzas. Porque somos hijos. Somos hijos. Somos hijos de un rey. Y por lo tanto cargamos ese ADN de ese rey. Puedes estar en el trabajo y las cosas se pueden voltear en contra tuya. Pero si tú sabes de quién eres hijo, si tú sabes quién es tu padre, eso se acaba. De un momento a otro se acaba. Porque el padre sabe que tiene un hijo que está pasando problemas. Y papi lo va a proteger. Abba, papi va a proteger a ese bebé. ¿Cuántos de nosotros no protegemos a nuestros hijos? Hijo, no cruces la calle de esta manera. Hijo, no te comas esto. Hijo, ven, no caigas y te vas a caer. Nuestro Padre Celestial está siempre observándonos y cuidándonos. Como hijitos, como hijitos, como hijitos. Tenemos que aprender a retomar lo que se nos fue robado en nuestra niñez. Cuando estábamos pequeños, muchos de nosotros no sabíamos llegar con papá o con mamá, porque teníamos miedo que nos rechazara,
teníamos miedo que nos dejaran vergüenza delante de la gente y no teníamos esa confianza de poder llegar. Pero el día de hoy yo te quiero mostrar un padre que tan solo si tú te le acercas como un hijo, como una hija, va a desatar toda esa bendición, va a desatar todo ese amor que te hizo falta cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. Por eso yo quiero, es mi trabajo, es mi propósito el día de hoy, que entiendas que eres un hijo, que entiendas que eres una hija. No eres un cristiano que viene a la iglesia, eres un hijo. Cuando vino Jesucristo aquí a la tierra, no vino a revelar a un Dios poderoso, Él vino a revelar al Padre. Él vino como hijo, nos enseñó a caminar como hijos, nos enseñó a hacer milagros como hijos, nos enseñó a responder como hijos. Y estábamos aprendiendo y decíamos, Pedro, le preguntó Jesucristo, ¿quién dice la gente que soy yo? Le contestó. Y después le preguntó, ¿quién tú dices que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero después, más adelante, cuando Pedro lo quiso proteger para que Jesucristo no fuera a la cruz, Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo está eso? Y a Judas, el que le entregó, le decía, mi amigo. ¿Por qué amigo? ¿Por qué amigo? Porque tu amigo es aquel que te lleva a cumplir tu propósito. Pedro aparentemente estaba haciendo una buena acción, tratando de cuidarlo y de protegerlo, pero no se daba cuenta que estaba bloqueando el propósito de Jesucristo. Por eso le dice a Judas Iscariote, mi amigo, y le entregó, lo vendió y era su amigo. Porque en medio de lo que Judas iba a hacer, iba caminando en el propósito que Dios tenía. Por eso, cuando venga alguien a tu vida y te esté estorbando, te esté dañando, te esté ofendiendo, queriéndote sacar del camino, no te preocupes, porque esa persona es tu amigo, porque esa persona te está llevando al propósito, te está entrenando, está formando tu carácter, te está llevando lejos, te está sacando todo lo que está en tu interior. Por eso dile, gracias, amigo, por hacerme la vida imposible. Porque dentro de mí se está formando el carácter de Dios. Porque dentro de mí voy caminando en el propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces, muchos no se dieron cuenta que estaban aportando para que el propósito de Jesucristo se cumpliera en sus vidas. Porque el propósito de Dios no era ser rico. El propósito de Dios no era hacer milagros, aunque los hizo. El propósito de Jesucristo no era convertir el agua en vino. Era la manifestación de lo que Él era. Eso, lo que estaba ocurriendo, era la manifestación. Los enfermos eran sanados, los endemoniados
Eran liberados. ¿Por qué? Porque era la manifestación de lo que Él estaba aportando. El ADN de Dios. El ADN sabiendo de quién Él era realmente. Por eso donde quiera que Él iba, los demonios huían. La enfermedad se iba. Todo. Porque Él iba caminando en el propósito como hijo. Como hijo. Y su propósito verdadero fue darte la salvación, la vida eterna para tu vida. Si Él se hubiera hecho amigo, o más bien, si hubiera consentido o no hubiera permitido que Judas lo entregara, el propósito de Dios no se hubiera cumplido y usted y yo no estaríamos aquí. Por eso siempre en la vida busca que tu propósito en Dios se cumpla. No tus planes, no tus metas personales. Que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Porque si se cumple el propósito en tu vida, quiere decir que Dios te va a bendecir todo lo demás. Y tus planes y tus metas personales se van a quedar cortos a comparación de lo que Dios te va a dar. Todo camina en Dios bajo propósito. Bajo propósito. Si tú estás acá, es porque hay un propósito que tú tienes que cumplir. Y como portador del ADN de Dios, tú tienes que trabajar. Inclusive, tienes que esforzarte tanto, aunque te rechacen. Oh, mira, se cree la cristiana. No, hombre, apenas tiene un poquito de tiempo ahí a la iglesia y ya se cree la más santa. Pero si tú no tienes la convicción, si tú no sabes quién realmente eres, si tú no tienes la identidad de lo que portas dentro de ti, de que eres un hijo o de que eres una hija, a pesar de tus fallas y de tus errores, a pesar de tus fallas y de tus errores, sigues siendo hijo y sigues siendo hija. A pesar. Por eso cuando la gente te critique y te diga, mira la cristianita, sí, soy una hija de Dios y estoy en un proceso para llegar a mi propósito. Estoy en un proceso para cumplir la voluntad de mi papi, de mi Abba, de mi papi, de mi Abba. ¿Sabes quién es Abba? Desconéctate. Déjate de pensar con la mente. Conéctate con el Espíritu. ¿Sabes quién es Abba? Aquel con el que puedes llegar y te da todo lo que tú necesitas. Porque te ama. No porque tienes muchos talentos o porque hiciste muchas cosas, sino porque eres su hijo o su hija. Por eso te diga, papi, ¿te acuerdas que te pedí aquel carrito? ¿Te acuerdas que te pedí, padre, mi matrimonio, mis hijos? ¿Te acuerdas, papi? ¿Te acuerdas? Y es cuando Dios te responde, porque te ve como hijo, te ve como hija y no te ve como un esclavo. Yo no sé si usted está percibiendo esto, pero Dios no te ve como esclavo o como esclava. Dios te ve como hija.
Y si eres hija o si eres hijo de Dios, Dios tiene un propósito para tu vida que te va a bendecir. Tal vez ahorita digas, pues no lo entiendo muy bien, no lo comprendo muy bien, pues es que estoy pasando por tantos problemas que ya me hice bolas, que ya no sé. Bueno, te está preparando Abba. Abba te está preparando. Está preparando tu corazón, tu carácter. Abba te está preparando. Porque, fíjese bien, si el niño no tiene ganas de comer paleta, no la pide a papi. Entonces por eso Dios te prepara para que te acerques a Él con confianza. Para que te acerques. Por eso las luchas, los problemas que tú tienes es porque Dios los ha permitido. Porque esas luchas te van a llevar, van a ser como escalones para tu propósito. Por eso no te tienes que preocupar. ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Por qué solamente a mí se me suceden estas cosas? No te preocupes, es parte del propósito de Abba. Es parte del propósito de tu Padre para tu vida. Por eso acepta el reto. Ve, toma el escalón. Ve y busca de Dios, que Él tiene algo grande para tu vida. El propósito de Dios es grande. No te imaginas hasta dónde te puede llevar Dios cuando caminas en el propósito de Él. Te podrán llevar para todos lados, ir de un lugar a otro, pero no te imaginas hasta dónde te puede llevar Dios cuando caminas en su propósito. En su propósito. Por eso cada día que llegamos a la casa de Dios hay un propósito. Cada día que yo voy al trabajo hay un propósito para mí. Cada día que yo estoy en casa hay un propósito. Cada día que voy a la escuela hay un propósito. Cada día que yo me levanto yo tengo un propósito. Tú tienes un propósito. Cada mañana que te levantas hay un propósito en ese día que Dios te ha pedido que cumplas. Y como hijo lo vas a cumplir. Como hija lo tienes que cumplir. Porque dentro de ti cargas el ADN de papi. Cargas el ADN de papá, de papito. El ADN de papito está en ti. Por eso tú no eres lo que te rodea. Tú eres lo que eres por dentro. Y lo que eres por dentro cambia todo lo que está por fuera. De esa manera trabaja Dios en sus propósitos.